Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Son 4 los minutos que pasan de las 4 de la madrugada, de las 3 si estáis en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Ignacio Crespo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de volver. Pues mira, no sé si tú estás también como una oyente, se llama Elena Hernández y justamente ayer por la tarde me manda este mensaje a Instagram. Me dice: hola Adriana, ¿estará este verano el médico que estuvo el verano pasado? Me pareció interesantísimo. Y un ratito después, de casualidad, justo, pues muy poquito tiempo después de este mensaje, Laura Martínez subió al Instagram del programa el tema del que vas a hablar esta madrugada y ella contestó muy rápida: ¡qué bien eso, Ignacio Crespo! Me alegro. Pues así lo hizo también otra oyente, que se me ha perdido su nombre por aquí, pero me ha parecido muy relevante que pasase esto justo, pues hace unas horitas. Me alegra mucho, me justifica además, porque a mí me preocupaba... ¿Cómo te quiere la familia, eh? Ay, David, que te oímos en la lejanía. David Muñoz, hola. Hola. Parda. Hola, buenos días. Ya te oía tan lejos que no sabía si eras David Muñoz o si era la Parda. Parda, ¿qué tal? ¿Qué le decías a Ignacio? No, que se rumorea que somos la misma persona, de todas maneras, pero que digo que cómo le quiere la familia, ¿eh? ¿A que sí? Y yo a la familia, por supuesto. También. Eso es así. Pero decía que me justifica porque venía un poco preocupado. ¿Ah, yo, sí? claro, la temporada pasada hablábamos de conceptos muy complejos, ¿no? Sí. Muy profundos, un poco intensitos, podríamos decir. Sí, yo reconozco que como yo soy intensita, Claro. a mí eso me gustaba A mí mucho. también, nos dieron un espacio, fue una cosa muy bonita de ese verano, pero este año había pensado hacer algo distinto, ¿Ah, algo sí? más ligerito. Vale, pero se sigue llamando Zona de Penumbra. Se sigue llamando Zona de Penumbra. Vale, pero ¿qué nos propones para Pues mira, este verano? quiero volver a justificar algo, en este caso la situación en la que estoy este verano, porque nos Vale. han quitado los aires acondicionados en el edificio. No es ninguna crítica, es algo que hay que hacer para aislar el edificio. Vale. Bien, perfecto, a favor de las medidas de contención del cambio climático. No sé si esas medidas tenían que ser justo Ese en verano. es el tema. Y yo, con un pensamiento que por lo general no me caracteriza, pero voy a decir que muy neoliberal, de intentar hacer todo eficiente y sacarle rentabilidad, he dicho: de esta experiencia sacamos temporada. Vamos a hablar de esos inventos que tenemos súper normalizados, que han cambiado nuestra vida para bien durante las últimas 2-3 generaciones y que, sin embargo, no les damos el peso que merecen. Vamos a explicar cómo Qué funcionan bueno. y cómo nos han cambiado la vida. Oye, pues espero que con esa explicación del funcionamiento también, vale, tú tienes tu propio tema en tu casa, estás sin aire acondicionado, yo en la mía tengo aire acondicionado, pero es un debate continuado, el uso del aire acondicionado, la temperatura que se le marca, cómo funciona el demonio ese de los mandos de los aires acondicionados, que no son nada fáciles. No son. Y creo que la conversación que tengamos hoy contigo nos va a servir a muchos de mucho, pero sobre todo nos va a servir para reflexionar, como decía, sobre, pues efectivamente, vivimos rodeados de tal cantidad de inventos por los que, bueno, no sé, No pensamos mucho en ellos, lo tenemos normalizado. El aire acondicionado, sobre todo aquí y en Ya. otras zonas donde hace bastante calor, es súper frecuente. Así que hablaremos del aire acondicionado, hablaremos de la inteligencia artificial, de los smartphones, y para acompañarlo con algo un poquito más personal voy a aprovechar, de acuerdo, el aire acondicionado me lo han quitado, voy a tener que vivir sin él durante unos cuantos meses. Ahora entiendo que hayas llegado tan pronto hoy a la redacción. Puede que hasta septiembre no lo vuelva a tener, pero esos otros inventos de los que iremos hablando, Vale. voy a privarme yo de ellos. Que va a ser un... Vale, Vamos a vas jugar a hacer así. experiencia. Sí, no sé cuántos días, dependerá de qué, porque claro, estar sin teléfono varios Uf. días, complicado siendo autónomo. Sí. Pero un día igual me lo puedo gestionar sin tocarlo. Vale. O sea que además de conversación, además de sección, además de ciencia, va a haber reto. Hombre, hay que comprometerse. Y Vale. si lo que quiero es contar cómo era la vida antes, pues vamos a hacer ese pequeño paripé. Venga, 900-100-800, ¿eh? Hoy es el aire acondicionado. Ignacio Crespo está viviendo sin aire acondicionado. Pero antes de continuar, saludamos al equipo. Parda, ahora creo que ya te oímos perfectamente. Buenos días. Ahora sí, buenos días. ¿Me oyes? Perfectamente. Está por aquí también Laura Martínez, está Lucas Lourido a los mandos de la técnica, Cristina Zamorano, Alex Benito, y como cada madrugada de este verano, más o menos a esta hora, os propongo una reflexión. El recorte. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Y es que el diario hoy hablaba de fútbol, claro.
Andrés Gil en el diario.es cuenta que casi la mitad de los espectadores estadounidenses del Mundial ven los partidos en español porque les resulta más entretenido. Y eso que el 20% de los espectadores de Telemundo, que es ahí a donde se van a verlo y a escucharlo, solo habla inglés. El titular es de Fox a Telemundo. Estadounidenses que solo hablan inglés cambian de cadena para ver el Mundial al grito del gol del conocido comentarista Andrés Cantor, célebre por su forma de narrar los goles. Que se ponía para obstruirle la carrera. Aquí viene. ¡Cuauhtémoc! Claro, a nosotros no nos resulta extraño, pero es que ellos dicen que recuerda mucho a los comentaristas de las radios españolas. Que subió la marea, que fusila mañana Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 3000. Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal. Pero de momento, al menos con Ignacio, creo que no vamos a hablar de fútbol, ¿vale? Ya le hemos dicho, Ignacio Crespo llega hoy con un tema nuevo, 900-100-800, el teléfono que tenéis que marcar para participar, para contarnos si tenéis aire acondicionado, si no lo tenéis, si no lo podéis usar por la razón que sea, económica, en el caso de Crespo es por una obra, por lo que sea, si nunca habéis tenido, ¿qué hacéis para combatir el calor? O si directamente sois de los que, yo qué sé, por ejemplo, para dormir no lo pones porque es malo para la garganta. Lo que sea, 900-100-800, porque inauguramos sección. De nuevo, un año después, está él aquí, Ignacio Crespo. Zona de penumbra. Con Ignacio Crespo. Tell me what's wrong with my brain. Does it like to be stuck in the drain? Swimming till I'm going insane. Or do you want to sit there and complain? Ahora mismo el aire acondicionado del estudio de Gran Vía 32, los estudios centrales de la cadena SER, está a 24 grados. Lo estás viendo, ¿no, Ignacio Crespo? Lo estoy viendo. Y vale. Justo estaba pensando ese cartel que hay en la puerta de la entrada que dice 27 grados. Pero bueno. No pasa nada. Nunca funcionan perfectamente, vamos a decirlo así. Así que igual estamos ahí justo colocándolo como tenemos. Venga. Pero bueno, en cualquier caso, si vamos a hablar del aire acondicionado, de cómo nos ha cambiado, creo que lo importante es empezar poco a poco y decir contra qué se enfrenta, que es el calor. Esto es evidente para todos, ¿no? Sí. Pero ¿qué es el calor? Aquí yo creo que sacamos un poco el ramalazo de la temporada anterior, ¿no? Venga, de preguntas me gusta. igual un poco. ¿Qué es el calor? Pero el calor, claro, si lo pensamos, no es una sustancia que se pueda escapar o entrar por la ventana así a lo loco. No, es que ha entrado el calor, como si viniera. Pero eso se dice, ¿eh? Se dice mucho, se dice que. ¿Ha entrado el calor? Exacto, que las mantas dan calor. Hacemos todo tipo de virguerías lingüísticas. Que tu pareja te da calor. Por ejemplo. Y a ver, algo de verdad tiene, pero hay que entender qué es lo que hay de fondo. Vale. El calor serían las partículas que componen la materia que tenemos alrededor vibrando, la energía que tengan por las vibraciones. Y, por ejemplo, podemos hacer un zoom muy grande a esta mesa. La mesa tiene una temperatura, ¿verdad? Pues esa temperatura se debe a cómo vibran esas partículas. Vale. Si vibra más, está más caliente. Cuando ponemos una sartén en el fuego, lo que estamos haciendo es que las partículas que componen el teflón de su superficie vibren cada vez más rápido. Y por lo tanto, cuando yo eche un huevo frito, ¿qué van a hacer? ¿Qué pasa si yo te empezara a lanzar ahora mismo pelotas a ti rápidas una detrás de otras? Que te vas a mover, que te van a hacer vibrar a ti Seguro, también. porque cuando me lanzan con la pelota lo que hago es moverme para no cogerla, ¿vale? Exacto. Pues aquí pasa algo parecido. La vibración de las partículas que componen la superficie de esa sartén que hemos calentado nosotros va a transferir movimiento, golpecitos al huevo que pongamos, va a hacer que sus partículas vibren también y poco a poco se vayan calentando. Hasta aquí es algo más o menos básico. Y bueno, tampoco... básico, pero a mí me ha dado que pensar ya, ¿eh? Bueno, porque yo creo que nos ayuda a saber qué es lo que está sí. ocurriendo. Porque, y esto es lo que a mí me parece súper interesante, eso que tanto nos agobia en el día a día, que decías, Ignacio Crespo está viviendo sin aire acondicionado, pero bueno, yo tengo el privilegio de tenerlo en otros momentos del año. Hay gente que esto es lo normal, que ha sido lo normal siempre y que lo sufre mucho más. Y son vidas complicadas. Yeah. Pero
¿Qué es lo que nos agobia en esos casos en los que nos sentimos con calor? Es simplemente que las partículas del aire a nuestro alrededor vibran un poquito más rápido. ¿Qué más le debería de dar a nuestro cuerpo eso, que tiene pues sus estructuras a gran escala? Su piel, sus músculos, sus huesos. ¿Cuánto puede afectarle que el aire, con lo poquito que pesa, esté vibrando más? Y aquí la cuestión es que nuestro cuerpo también tiene una temperatura. Constantemente estamos intentando luchar contra la pérdida de temperatura de un mundo que por lo general suele ser más frío que nuestros 36, 37 grados. Generamos calor, generamos vibración en nuestro cuerpo. Si el entorno está a la misma temperatura o más, porque vibra mucho, no podemos perder el calor que generamos. Y el problema es que no es que nuestro cuerpo genere hasta los 36 como el aire acondicionado, la calefacción que tiene un termostato y ahí para, se quede, sino que se sigue calentando. Se sigue calentando sin control y ahí es donde tenemos problemas. Te voy a poner un caso que yo creo que no se esperan los oyentes, pero que a mí me gusta mucho. Y es que cuanto más grande es un organismo con sangre caliente, más se recalienta, más le cuesta disipar esa temperatura con el entorno. ¿Quiénes son los organismos más grandes sobre la faz de la Tierra? Que pensemos ahora, los dinosaurios. Durante un tiempo, aunque esto está descartado, los científicos sospecharon que podían haberse extinto sobrecalentados. ¡Ay, qué agobio me ha entrado! Porque tenían tanto volumen para tan poca superficie corporal que generaban calor, sabemos que eran de sangre caliente, con alta probabilidad, pero no podían disiparlo. Así que, bueno, afectaba su reproducción. Esto se ha descartado, insisto, pero durante un tiempo fue una posibilidad. Bueno, claro, y creo que porque tenía cierta lógica. Claro, nos ayuda a entender un poco ese problema en el que estamos. Somos animales de sangre caliente, generamos calor, pero necesitamos disiparlo y eso va a ser menos eficiente si el entorno está a la misma temperatura que nosotros. No podemos cederle nuestra energía. Claro, decías, si está el entorno a la misma temperatura que nosotros o está a mayor temperatura. Que hemos encontrado esa situación. Porque y no paramos de encontrarla con las olas de calor. Eso es así. Y no tendría ni siquiera que ser la misma que nosotros para que cueste. Cuando hay una gran diferencia de temperatura entre dos objetos que están tocándose, nosotros y el aire, por ejemplo, se va a transmitir la energía de manera muy eficiente. Vamos a perder el calor muy bien. Cuanto menos diferencia haya, más nos cuesta. Claro. Entonces podría ser 32 grados sin notar calor. Pero lo que decías, las olas de calor nos están poniendo en situaciones más extremas que esos 32. Claro. Por encima de los 36 y de los 37, y además que parece que no baja la temperatura por la noche lo suficiente. Bueno, pues cada vez es más frecuente. Como decías, esto ya no es opinión y creo que es importante tenerlo en cuenta, porque siempre está el típico comentario de siempre ha hecho calor. Ya, pero por suerte hay personas que se dedican a medir cuánto calor hace y cada cuánto. Sí, no, si aquí nosotros en la segunda hora tenemos a Luismi Pérez, el meteorólogo de Se Amanece Nos Vamos, que prácticamente a diario, ¿verdad, Parda?, recuerda esto que acaba de decir Crespo, que ya sé que antes hacía mucho calor, pero para eso estamos los de la ciencia, para demostrar con estadística, con datos, que no hacía este calor. No hacía este. Y hay que pensar en las olas de calor, que la gente dice, ¿por qué se llama olas de calor si llevamos así desde hace...? Bueno, porque tiene una definición muy concreta y es cuando hay al menos el 10% de las estaciones meteorológicas que están registrando temperaturas que durante 3 días consecutivos marcan temperaturas máximas, o sea, que son superiores a las temperaturas que se han experimentado el 95% de los días previos que corresponden a ese día del año, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, en 2025, 24, 23, ¿qué temperatura había? ¿Hoy es más caluroso que el 95% de esos días? Pues oye, si seguimos 3 días así, ola de calor. Vale. Y es una buena manera de cuantificarlo porque, ya digo, con el cambio climático van a ser más frecuentes, más intensas y empezar y acabar antes. Y esto yo creo que ya no es ni siquiera cuestión de que percibe cada uno y que tengamos que ir a las estadísticas. Sabemos que no era tan frecuente encontrar olas de calor en junio y en septiembre. Ahora ya no se limitan a los meses de julio y agosto. Y esto lleva a la justificación, porque primero hemos definido quién es el enemigo, que es el calor en este caso, tendremos que desarrollar una tecnología que la combata, y luego la importancia que tiene, y es que cada vez ese enemigo va a ir tomando más fuerza. No, sí, Parda, o sea que cada vez vamos a ir pareciéndonos más a aquellos dinosaurios que una vez se extinguieron y supuestamente creían que era por el calor, porque Parda, que está en Barcelona está haciendo calor, ¿eh? Está haciendo más que calor, una humedad insoportable, ¿eh? Porque ahora mismo, mira, tenemos 27 grados a las 4:18 de la mañana, pero la sensación térmica es de 30 grados, con una humedad del 84%. Uf.
Madre mía. Que es que respiras agua, Claro, literalmente. Claro, la sensación de calor, y además lo que dice Ignacio es que la sensación de calor no cesa, o sea, no llega un momento del día en que eso que nos contabas de las vibraciones de tu cuerpo con el aire, que el aire sigue caliente, que no hay manera. Es ¿no? así, el aire sigue caliente, no hay manera, y además son todos los problemas sanitarios que esto va a acarrear, Claro. porque la comodidad es importante. Todos buscamos esa comodidad, esa priorización de La nuestros tranquilidad intereses y la individuales. Es lo que comodidad, más se ¿verdad, busca, Pardo? la Eso tranquilidad, es, sí. eso es. Pero está toda esa dimensión médica, comentaba la oyente, ¿no? Va a volver ese médico. Yo a veces me olvido de que lo soy, pero estas secciones me ayudan a recuperar un poquito esa formación que tengo ahí perdida. Vale, Y ¿qué es que, pasa sanitariamente entonces? claro, podemos medirlo, porque sabemos que cuando hay olas de calor aumentan los ingresos en los hospitales. Hasta aquí la gente puede decir, bueno, golpes de calor, se caen, se desmayan. Sí, pero no solo eso. Cuando hace calor, nuestro cuerpo intenta combatirlo un poco. Dice, de acuerdo, yo no voy a parar de generar calor, pero voy a intentar al menos disiparlo con más facilidad. Claro. ¿Qué hace? Aumenta el calibre de nuestros vasos sanguíneos cerca de la piel para llevar ahí más sangre caliente y refrigerar, que intercambie más rápido. Es como decir, mira, esto es todo lo caliente que tengo, quédatelo en torno, por favor. Bueno, pues lo que pasa es que cuando se vasodilatan los vasos sanguíneos, llega menos sangre al corazón. Y el corazón tiene que latir más rápido para mandar la misma cantidad al entorno. Personas que tengan enfermedades cardíacas, como puede ser una insuficiencia cardíaca o arritmias, van a encontrarse en una situación Claro. que les empujará posiblemente a tener más problemas, más crisis. Pasa lo mismo con pacientes que tienen no solamente estos temas cardíacos, sino renales, porque ya estamos diciendo, hay más calibre en los vasos sanguíneos, llega menos sangre, por lo tanto, porque están dilatados a los riñones, el riñón trabaja peor. Y si ya tenía algún problema de base, Claro. se recrudecen. Sumamos, sin entrar en los mecanismos, que también va a generar más crisis en pacientes psiquiátricos, por lo tanto más ingresos al respecto, que nos dificulta también la capacidad de atención, con Claro. lo que son problemas cognitivos, y podemos hacer de verdad una lista larga, uno tras otro, enfermedades pulmonares, un montón de ellas que pasamos por alto, como bueno, pues sí, están ahí, ¿qué más nos da un Ya. grado más, un grado menos? Pero tiene su efecto, Claro, y está demostrado. está demostrado. Tiene su efecto y está demostrado. Mira, el 900-100-800 ha llamado Francisco de Tarragona. Hola, Francisco. Francisco, que tiene puesta la radio. Francisco, hola. Trabajo. Sí, Hola, o quita la radio si puedes, Francisco. Nos vemos todos, ¿eh? Si amanece nos vamos todos porque hace mucho calor en Tarragona, imagino, ¿no, Francisco? Bueno, sí, hace calor, pero que yo lo digo bien. Ah, bueno, qué suerte. Qué suerte escuchar Sí. eso. Vale, vale. ¿De toda la vida lo has llevado bien, Francisco? Siempre, sí, porque, a ver, yo tengo un ventilador con termostato, Vale. entonces lo programo para X tiempo, Ujú. me tumbo en la cama, se para el ventilador y como tengo ventanas abiertas, pues bueno, corre un poco de aire y se lleva. Vale, o sea, con termostato quieres más bien con temporizador, ¿no? Claro, me estaba volviendo yo loca pensando. Sí, perdón. Sí. Perdón, sí. Porque digo, es temporizador. ventilador, no es aire acondicionado. Sí, es ventilador. Yo, ¿para qué quiero un aire acondicionado? Pues eso Bueno. consume una cantidad... Ya. Bueno, sobre todo que si con el ventilador te apañas, Claro, ¿para qué? esa es ¿No, la Ignacio? clave. Claro. Si con el ventilador te apañas, fantástico. Hay que medir también ahí qué necesita cada uno. Yo, por ejemplo, sí que estoy descubriendo que hay muchas veces que le daba al aire acondicionado y podía habérmelo ahorrado con un ventilador que, como dice Francisco, ¿verdad? Sí. Consume muchísimo menos, pero... Hay que decir, hay gente que lo necesita. Una cosa muy curiosa es cómo disminuye la mortalidad en los hospitales cuando se introducen aires acondicionados. Está también medido. Qué eso alucinante. eso me da una pena a mí, eso me da una pena. Claro, es que es verdad que hay muchos... Bueno, y de hecho, durante el final de la temporada escolar se habló mucho de, pues igual que estás mencionando tú los hospitales, que parece una obviedad que los hospitales tengan que tener aire acondicionado o algún sistema de refrigeración. Ocurre también con los colegios, los institutos, hay muchos... Claro. Todavía quedan algunos lugares públicos que parece que no han llegado a esa categoría suficiente como para tener un sistema en el que la gente que está ahí esté bien. Y que ya no es comodidad, es eficiencia. Cierto, muy cierto. Es que el estudiante, sabemos que si pasa calor, rinde menos, se Claro. acuerda menos de lo que estudia, y si al final nuestro propósito en el sistema educativo es que salga lo máximo posible para estar formados para el mundo que viene, Claro, porque se agobia. Claro. Se agobia.
Francisco, o sea que tú tiras con el ventilador todo el año, aire acondicionado ni lo mencionamos y así estás bien. Sí. Oye, quiero mencionar una cosa. Vale. Que soy súper seguidor del Parda. De Parda, no me extraña. Todos somos súper seguidores de Parda. Gracias. Súper. Me ha sonado un poco como, mira, justo, estamos en el estudio, ahí las teles están ahí de fondo y están poniendo todo el rato imágenes del Mundial y has dicho, yo soy muy seguidor y yo he entendido del Parda y digo, a ver si es un equipo de fútbol, Club, sí. a ver si es una selección que no tengo controlada. No, de la Parda, ¿cómo no vas a ser fan? Sí, claro, sí. Normal, Francisco. Hombre, pero súper fan. Eras tú, Francisco, mi seguidor. Muchas gracias. Soy yo, sí, soy yo. Apúntate. Francisco, gracias por haber llamado. Buenas noches. Que sigas bien con tu ventilador, adiós. Claro, Ignacio, este es otro tema, porque no sé si lo tienes previsto o si quieres adentrarte ya en el funcionamiento del aire acondicionado, pero como médico, con todos estos datos que nos estabas diciendo, de repente, Francisco, también genera una pregunta propia, que es, ¿por qué hay personas que llevan muy bien el calor y otras que lo llevamos fatal? Pues hay de todo. Hay cuestiones psicológicas, por supuesto, la variabilidad entre los individuos es enorme, pero también hay personas que termorregulan mejor, porque su piel intercambia mejor temperatura, porque suda más, por ejemplo, porque es verdad que el sobrepeso afecta a nuestra capacidad para poder intercambiar temperatura con el entorno, por lo que decíamos antes. Los objetos, cuanto más entradas y salidas tengan, más maximizan su superficie respecto a su volumen. Más superficie tienen para intercambiar con el aire del entorno. Pero independientemente de eso, de los motivos individuales, hay que pensar a la escala global, la escala de nuestra población en general. Decía antes, ¿no? Aumenta la mortalidad, pero es que hay datos. O sea, sabemos que, por ejemplo, en 2026 hubo unas 1.646 muertes atribuibles al calor en España entre el 21 de junio y el 11 de julio. O sea, las que quedan todavía. Y esta situación es por golpes de calor, por todo lo que describí antes, pero también sabemos que aumentan los casos de suicidio. Entonces, hay que tener conciencia respecto a eso, pero incluso si nos quedamos con los casos que no llegan a muerte, por supuesto, pero sí en cómo afecta al bienestar social, hay estudios que, por ejemplo, en Estados Unidos determinaron que los tribunales de inmigración, cuando hacía sustancialmente más calor, encontraban que de 200.000 casos que habían analizado, la temperatura cuando hacía mucho calor, se reducía mucho la probabilidad de que el veredicto de los jueces para esos tribunales de inmigración fuera favorable. Vamos, que los jueces estaban de mala leche por el calor, que es algo que nos pasa también a casi todos. Eso es así. Y bueno, que también otro estudio que se hizo y se publicó en la American Psychological Association sobre 10 millones de arrestos, también en Estados Unidos, en registros penales de Texas, concluyó que los jueces eran mucho menos benignos, mucho menos dados a sobreseguir un poco el caso cuando hacía calor. Vale. Así que afecta nuestras decisiones más allá de lo que somos conscientes, porque no es que el juez dijera, no, hace calor y voy a tomar esta decisión. No era muy consciente. Claro. Pues venga, como tenemos mucho calor y como no todos tenemos la suerte de Francisco de apañarnos con un ventilador, vamos con el aire acondicionado, que por cierto, ¿desde cuándo hay aire acondicionado? Pues mira, desde 1902, que se inventó el aire acondicionado, lo inventó el 17 de julio, muy apropiado, porque bien. Ahora hace calor ya a estas alturas. Willis Haviland Carrier, que era un neoyorquino, en concreto de una población llamada Angola, lo cual a mí me confundió mucho cuando lo leí. Dije, ¿angoleño? No era angoleño. Vale. Estaba ahí en Estados Unidos. Y es una zona donde hace mucho calor, y él, como ingeniero, que siempre le habían gustado, pues iba a decir focellar, muy gallego, ¿no? Sí. Pero bueno, andar ahí toqueteando los aparatos electrónicos, a ver si se estropean o no. Lo que encontró su línea profesional en esto, en la ingeniería, y le encargaron intentar resolver un problema que tenían las imprentas, que es que con el calor y la humedad era mucho más difícil imprimir. Tenían que imprimir a veces 4 veces sobre el papel para que eso quedara. Él se puso a pensar y diseñó un aparato descomunal, como todos estos aparatos cuando se inventan, que podía refrigerar un poco el aire y además retirar la humedad. Que esto es lo que comentabas, gente que no lo pone por las noches porque afecta a la garganta. El propio funcionamiento del aire acondicionado, que luego entraremos, veremos que seca el ambiente. Claro. Y eso afecta a las cuerdas vocales, afecta a la garganta y nos da. Pero bueno, lo que él intentó fue aplicarlo a la industria y poco a poco fue adaptándose a otro tipo de espacios, por ejemplo, hospitales, ya lo hemos dicho.
cines, que a los cines se iba cuando se implementó, ya no tanto por la película, no, sino claro, por el poder estar fresco. Por ese ratillo, al menos esas 2 horitas estaré a gusto. Un poco como yo hoy, ¿no? Que me decías que había venido aquí antes para poder estar fresco. Al aire acondicionado. Justo esa idea. Pero ¿cuándo se llegó a implantar en las casas? Para eso tenemos que esperar más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando pasó. Y pasa algo curioso. En cuanto se empieza a implementar en casas de Estados Unidos, rápidamente se extiende al resto del mundo. No hay una gran espera, como puede ser con otras tecnologías. Sí. Y aquí, en los 60, 50 tardíos, ya empezamos a ver algunas máquinas. Y ocurre con el aire acondicionado como, por ejemplo, se me ocurre con la televisión. Es decir, cuando llegaron los primeros aires acondicionados a España, muy poca gente los podía pagar. Muy poquita gente los podía pagar. La tecnología al principio siempre es muy cara. Es para la élite. Muy cara y muy grande. Eso es así, tal cual. Eso es una regla. Y poco a poco, al hacerse más pequeña y por lo tanto en parte también más barata, pues se puede implementar en más sitios. También pasaron otras cosas, ¿eh? No solamente que dijeras al principio era muy cara y muy grande y estaba en pocos hogares, es que tampoco había mucha necesidad ni mucho conocimiento de ello, y el auge empieza en España en el 1990 más o menos, pero sobre todo cuando ya pasamos a la siguiente década, y es con las olas de calor de 2003. Y ahí se nota que en toda la península ibérica hay un crecimiento grande, muy superior al que tienen otros países de Europa, que sabemos que no hay tantos. En Estados Unidos, cerca del 90% de las casas tienen aire acondicionado. En España estamos en torno a un tercio, un 40%, en función de la zona también. En Madrid, más cerca del 50%. En Galicia, pues yo tardé mucho en ver uno. Sí, pero ahora ya lo están reclamando, y lo están empezando a poner por todo esto que estábamos contando, por el cambio climático, por las olas de calor que llegan ya a todos los rincones de nuestro país. En todas partes. Mira, yo hace 4 años fui al Pirineo Navarro, a Ochagavía, y fui con 39 grados. Uh-huh. Y había gente que decía, pero si es que esto no es normal, estamos planteando ponernos aire acondicionado que en la vida lo hemos necesitado, en la vida. Claro. No, y además engaña mucho, ¿eh? El Pirineo en la zona de Navarra es lo típico de que dices, bueno, Pirineo, y luego te plantas allí y efectivamente las olas de calor llegan a todos los sitios. Cuando hablamos de cambio climático, es un calentamiento global por eso, porque no afecta... Al día siguiente hubo 20 grados, de todas maneras, o sea que el que se lo compró, pues no sé yo si le sacaría mucho... A lo mejor ya le está sacando partido otra vez ahora de nuevo. Y si no, es una inversión para dentro de unos años, porque además el funcionamiento es más o menos siempre el mismo, así que no va a pasar de moda el que instale él en su casa. El aire acondicionado. Oye, pues del funcionamiento del aire acondicionado vamos a hablar enseguida con Ignacio Crespo. Estamos esta madrugada inaugurando esta sección en la que vamos a contar, y además Ignacio va a vivir en primera persona cómo es vivir sin aire acondicionado. Así que nada, 2 minutitos de desconexión y saludamos luego a Ana de Madrid, que además la pobre lleva ahí esperando ya un ratito. Si amanece, nos vamos. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead. Aquí estamos en esta zona de penumbra con Ignacio Crespo, que hoy es una zona, digamos, refrigerada, al menos de momento. Refugio climático. Refugio climático aquí en Se Amanece Nos Vamos, 4:34 de la madrugada, 3:34 en Canarias, 900-100-800, si os apetece compartir con nosotros, como ha hecho hace un ratito Francisco, pues que Francisco, por ejemplo, tira muy bien con el ventilador. Parda, a ti no te hemos preguntado, ¿tú eres más de ventilador o de aire acondicionado? ¿Mezclas? Como siempre, que te gusta a ti mezclar. A mí me gusta mezclar, pero no, yo si me tengo que quedar con algo prefiero el ventilador, porque el aire acondicionado es que me sienta fatal. Vaya. Me reseca mucho la garganta, las vías respiratorias, lo llevo muy mal. Pero ¿llevas luego bien ese calor y esa humedad en Barcelona solo con el ventilador? Sí, normalmente lo llevo bien, no tengo problema. He llevado peor cuando no he hecho, curiosamente, cuando no he hecho humedad. Estos días que ha hecho 38 grados, 39 grados en Barcelona con menos humedad, ahí lo he llevado peor. Claro. Pero con humedad, no sé, mi cuerpo está... Y luego también la piel. Es que solo le veo desventajas al aire acondicionado, pero bueno. Ya, pues la verdad que es curioso aquí cada uno. A ver qué nos cuenta Ana de Madrid. Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches o buenos días. Yo llegué de mi casa, siempre me pongo la SER o
bueno, otras cadenas, pero... No, que siempre te me pones ha las llamado- has dicho, Ana, que no te... No, normalmente me pongo, sí, es verdad, o sea, os sigo mucho y tal. Y bueno, me ha llamado la atención el tema del Sí. aire acondicionado, todo el contexto en el que os habéis recreado, ¿no? O sea, Sí. a nivel histórico, o sea, el tema es que al final, hoy en día, o sea, el tema de tener una calidad, ¿no? Sí. En tu casa, en tu hogar, o sea, forma parte de la clase social en la que vives. Totalmente. O sea, que depende mucho de la clase. Entonces, creo que hay que focalizar un poco en ese aspecto. O sea, a partir del momento de que niegan el cambio climático, que no existe, que es una realidad social, no climática, o sea, una realidad que estamos viendo todos. O sea, el negar eso es el no aportar, ¿no? De alguna manera los recursos el tener una fundamentación para no aportar en recursos a la sociedad. Claro. Entonces, los mayores afectados al final son los niños y las niñas en las escuelas infantiles y en los colegios, en los institutos. Sí, que lo que estábamos comentando antes, Ana, efectivamente. Exactamente. Entonces, quiero decir, o sea, que al Y final los profesores y las profesoras que cuidan también a esos niños. Es clase, o sea, es que no educar o hay instituciones que se consideran de otra clase. Total. O sea, si no hay políticos que están en esos centros que tienen un poder institucional, parece que no vale, ¿no? O sea, el tener esa calidad simplemente básica, o sea, de supervivencia, ¿no? Por así decirlo. Bueno, y además es totalmente lo que dices, Ana, y se ve de manera muy obvia con esto que estás comentando de las escuelas infantiles y los colegios. Lo hemos hablado mucho aquí, yo creo que desde mayo en el Se Amanece Nos Vamos, que yo además me puse especialmente pesada con el tema, ¿verdad, Parda? Sí, es verdad. Sí. Pero que es verdad lo que dices, porque da la sensación también en esto, como bien explicas, Ana, que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, incluso funcionarios de primera y funcionarios de segunda. Quiero decir que al final los colegios son instituciones. Por eso también, te lo decía, que los funcionarios que están en Hacienda, en los ayuntamientos, en el Congreso, hay aire acondicionado, pero sin embargo los profesores y los niños y los chavales del instituto y de la universidad que no tengan aire acondicionado, que total tampoco son tan importantes, ¿no? Es un poco eso. Y de hecho hoy he ido a un pleno en Barajas, porque yo soy educadora infantil, puedo decir mi currículum o tengo... Hombre, tampoco hace falta, ¿eh? Te creemos y ya está, ¿vale? No, pero que quiero decir que hay veces que hay que justificar, ¿no? Tu posición. Tu opinión, sí. O sea, tu posición a nivel de, o sea, o tu cargo o tu profesión, ¿no? Sí. O sea, que yo estoy cansada de muchas veces fundamentarlo, ¿no? O sea, a nivel titulación, a nivel experiencia, porque parece que educación infantil de 0 a 3 está o sea, como que es algo que todo el mundo vale para eso. Ya, y qué no. horror. No, O sea, desde luego que no. Tienes que conocer bueno, que me voy un poco Sí, así por las volvamos ramas. a... Decías El tema que algo hoy, relacionado. que me llama mucho la atención en el que he ido En al el pleno en de Barajas, sí. Exactamente. Y entonces el concejal ha dicho que bueno, que sí, que va a mejorar las condiciones de las escuelas infantiles poniendo ventiladores. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿ventiladores en qué sentido? O sea, y Milagro eso no ha dicho abanicos. para que los niños metan ahí los dedos. y Bueno, se corten recuerda los dedos. recuerda O sea, las declaraciones, el desconocimiento las declaraciones, total. Ana, de la Asamblea de Madrid diciendo que Un llevemos a los pantaloncito niños corto con un pantaloncito y corto. a correr. Sí, bueno, hay un abanico Claro. también. Pero bueno, que es que tampoco reculan, quiero decir. O Ya. sea, ni reflexionan ni tienen una autocrítica. Es decir, nos hemos equivocado. Es un discurso que no va a ningún sitio. O sea, no sé, o sea, es como que se repiten las cosas y va peor. O sea, da igual donde vaya. Bueno, pues está muy bien, Ana. Yo te agradezco mucho que hayas entrado y que lo hayas reivindicado también, que nosotros lo habíamos mencionado, porque desde luego es muy importante poner en valor lo que estás diciendo. Te agradezco mucho que nos llames, Ana. Pues muchas gracias a vosotros por escucharme y por dar cabida a mi opinión y a todo lo que envuelve la lucha esta que estamos llevando de hace ya 100 días, Sí. que estamos de huelga indefinida en 03.
incluyendo el tema de la climatización en los centros educativos. Pues ahí estamos con vosotros, Ana, gracias. Muchas gracias. Un abrazo, adiós. Claro, es que efectivamente era justo lo que estábamos comentando, ¿no, Ignacio? Es una cuestión de salud, tú como médico lo decías, y además mencionabas al principio de esta charla a los menores, igual que se habla siempre de las Totalmente personas mayores. Claro. Justo, esos son los dos casos extremos, y luego personas enfermas, que no tienen por qué estar en estos dos extremos de la vida y también sufren especialmente. Yo creo que hay varios pilares. Por supuesto, hemos empezado diciendo el cambio climático es real y es un problema. Esto de los aires acondicionados no es una comodidad siempre, sino que puede ser una necesidad. Eso es. Y lo que hay es que usarlo con cabeza. Luego hablaremos de cómo impacta en el medio y todos los problemas que puede traer, pero vamos parte por parte. Venga. Y ahora lo que toca es explicar cómo funciona. Venga, ¿cómo funciona el aire acondicionado? A mí yo de esto tengo muchísimas ganas, porque es verdad que parece un sistema muy básico, pero quiero saber de verdad cómo funciona para ver si entiendo por fin el mando de mi casa, ¿vale? Pues voy a intentar simplificarlo mucho. Venga. Y nos tenemos que quedar con una cosa, y es cómo se comportan los gases en general, ¿vale? Aquí hablamos de un sistema que es más complejo, que no solo gases, pero hagámonos una idea. Imagínate que yo tuviera un recipiente de 1 litro y metiera ahí un gas, la cantidad que sea, me da igual, lo cierro. Y a continuación lo que voy a hacer es imaginarme el movimiento de esas partículas del gas dentro. Están moviéndose, golpeando con las paredes, chocando entre sí. Esto significa que tienen una vibración, una energía cinética y, explicamos al principio, una temperatura. Si yo ahora la misma cantidad de aire la meto en un recipiente más grande, porque expando la botella, pero habiendo dentro las mismas partículas, chocarán menos entre sí, porque hay más espacio, ¿no? Lo mismo que unas personas en una habitación, más personas, más choques. El metro en hora punta. Al haber más espacio en esa botella para las mismas partículas, chocar menos, su temperatura cae. Vale. Y si hago lo contrario, la temperatura aumenta. Pues esto es un poco con lo que juega el aire acondicionado. Vale. El split ese que tenemos dentro de las habitaciones, lo que está haciendo es ventilar aire, un ventilador sin más, y empujarlo hacia nosotros. Pero antes de eso, lo enfría. ¿Cómo? Haciendo que pase cerca de una serie de canales de cobre, dentro de los cuales circula un líquido que está bastante frío, un refrigerante. Vale, esto significa que como el líquido está frío, pasa cerca del aire, le roba temperatura, con estas analogías que, bueno, las aceptamos para entendernos, le roba temperatura y el aire que ventila está más fresco hacia nosotros. El problema que tenemos ahora es que hemos calentado el líquido refrigerante. Claro. Ya no va a refrigerar, ¿no? Si lo volvemos a pasar por ahí, cada vez la temperatura es mayor hasta que se iguale con el entorno. Necesitamos volverlo a enfriar. Y por eso hay esos aparatos fuera. Lo que hace el aire acondicionado es, primero, comprime el aire, lo que habíamos hecho con la botella. Vale. Y eso significa que aumenta su temperatura. El refrigerante pasa de estar más o menos caldeado, porque ha intercambiado su temperatura con el aire, a estar mucho más caliente. Y esto se envía al aparato que tenemos fuera. Como está muy, muy caliente, no es que esté más caliente que el aire de dentro de la habitación, es que está más caliente que el aire que hay fuera incluso. Hablamos de temperaturas a 80 grados igual. No hay día, por ola de calor que haya, que esté a esa temperatura. ¿Y ahora qué pasa? El calor se mueve, y de nuevo con las analogías, siempre en la dirección de más calor a menos calor. Aquí hay más calor en el líquido refrigerante que hemos calentado que fuera, con lo que se cede. Claro. Hay un gran ventilador en esos aparatos que tenemos en las fachadas que hace lo mismo que hacía dentro, pero al revés. Para afuera. Y eso hace que el líquido refrigerante caiga de temperatura. A continuación pasa por una válvula que lo devuelve a una presión más razonable, como la del principio. ¿Y qué pasa ahora? Que pierde temperatura a lo bestia. Se refrigera de golpe, vuelve para adentro y ahí es donde refrigera a través de esos tubos de cobre de nuevo el aire que sale frío. Que nos manda. Claro, lo hemos entendido perfectamente y ahora entendemos también cuando pasas por delante de algún comercio y de repente en vez de un split de estos tiene un pingüino, por ejemplo, que es el aparato este que no necesita instalación, vamos a decir. Que ese que tengo yo, por ejemplo. Por ejemplo, vale, entonces el tubito ese... Que da un calor el tubo. Ahí que... está, claro. O sea, pasas por delante de una tienda que tiene el tubito ese que sale a la calle y te da... Se me ocurre porque en el centro de Madrid pasa en bastantes tiendas. Vas caminando por la calle y de repente a tus pies llega
un golpe de calor, como si abrieras la puerta del horno después de haber hecho 35 bizcochos. Justo. Es que, ¿sabes qué pasa? Aquello de la energía no se crea ni se destruye, se transforma, pues es esa misma idea. Claro, si claro. nosotros queremos bajar la temperatura en un entorno, vamos a tener que hacer algo con esa energía que le robamos, Ya. esa energía cinética, va a otro lado. Y ese es el gran problema que tienen los aires acondicionados de cara a las propias ciudades. Porque, por supuesto, el consumo eléctrico es brutal, Sí. por mucho que tengamos un mix eléctrico en España que tiene un gran peso de renovables, también tiene un peso de industrias tradicionales, Sí. de carbón, de gas, por lo tanto complica un poco más el cambio climático, pero si nos olvidamos incluso de esos efectos tan nocivos a nivel global y nos quedamos en qué ocurre dentro de la propia ciudad, sabemos que los aires acondicionados, por ejemplo, en un barrio que tenga muchos, están lanzando calor al entorno, a las calles. Y se puede llegar a ver incluso una diferencia en estos barrios de medio grado o 2 grados de temperatura respecto a lo que debería haber en una situación normal. Esto es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es así tal cual. Y hay otro detalle que hemos pasado un poco por encima, pero creo que es chulo explicarlo, y es que recordemos cómo funciona. El aire que ha intercambiado temperatura fuera, en el aparato que está en la fachada, se enfría al ser descomprimido y vuelve al interior, ¿no? Este líquido refrigerante, que he dicho Sí. aire, pero nos entendemos así. Ese líquido refrigerante está muy, muy frío, ¿vale? Cuando pasa cerca de esos canales de cobre para enfriar el aire dentro de la habitación, lo enfría mucho. Tanto que condensa parte de la humedad que hay en ese aire. Claro. Porque hay agua. Lo que decía la parda, y se carga la humedad que tienes en casa. Eso es. Y reseca todo. Y por eso tiene ese tubito por el que desaguan los aires acondicionados. No es agua que haya dentro del aparato, es el agua que hay normalmente en el aire que nos rodea, que se condensa Claro. y sale de tu casa, sale por Agua el tubito. destilada. Eso es, agua destilada, justo, es esa misma idea. Qué fuerte, claro. O sea, que estamos echando calor a las ciudades a base de ponernos el aire en nuestras casas para estar más frescos, pero entonces cuando salgamos a la calle va a hacer un poquito más de calor. Un poco más, efectivamente, el suficiente como para que ya lo notemos. Parece que 1 grado es poco, pero no lo es. No, 1 grado no es poco. No es poco. Vale, y si entonces, como la parda o como Francisco, no queremos usar aire acondicionado o no podemos usar aire acondicionado, por lo que decía también nuestra oyente Ana, por una cuestión económica, ¿las alternativas pasan por algo más que el tradicional ventilador? Hay muchas alternativas, eso es lo bueno. Ya hemos dicho que es una necesidad. Supongo en que algunos además tú, casos. en tu casa sin aire, las estás explorando todas. Todas. Ese es un poco el juego. O sea, Vale. vamos a aprovechar. Cuéntanos. Os cuento, porque ya decía, no es solamente una comodidad, hay casos en los que es una necesidad, habrá Sí. que utilizarlo y hay que reivindicar que esté a disposición Sí, de todos. efectivamente. Pero también hay que hacernos cargo de que lo usamos demasiado y que tiene un impacto medioambiental. Así que, ¿cómo podemos reducirlo? Pues aprovechando todas esas técnicas tradicionales. La más evidente es los ventiladores. O sea, un ventilador en el techo. Eso es una absoluta maravilla. Hay un único motivo, y me avergüenzo por el que no lo instalé en mi casa, y es que mis techos son bajos. Bueno, te iba a decir, en la mía pasa lo mismo. Claro, sí, pues no se dije, puede. con la altura que tengo yo pongo el ventilador y ya me como todo el espacio. Pero sería una muy buena idea, cualquiera que se lo esté planteando, si no es en el techo, uno que pueda tener ahí de pie, funciona muy bien. No enfría, pero lo que hace es intercambiar el aire que está Claro. alrededor de nuestro cuerpo. Ya hemos dicho que la clave de esto es pensar que nuestro cuerpo tiene una temperatura que tiene que ceder al entorno. Lo vas a ceder al aire que está a tu alrededor, pero ese aire tendrá que cederlo al que está a su alrededor y a su alrededor y a su alrededor. Cada vez la diferencia térmica es menor y cuesta más que Claro. se ceda. Pero imagínate que pudiéramos decir, mira, ya he calentado una capita a mi alrededor, lo retiro, lo empujo fuera y meto aire que esté más fresco. La forma en la que lo voy a ceder va a ser más rápida. Eso es justo lo que hacen los ventiladores. Empujan el aire para que siempre tengamos aire un poquito más fresco alrededor con el que intercambiemos más rápido nuestra Y ahí temperatura. está ese alivio que sentimos cuando ponemos el ventilador y decimos, bueno, Eso es. ya puedo respirar un poquito. Eso es. Entonces, Vale. eso, por ejemplo, es un truco, es muy evidente, pero explicamos la ciencia que hay detrás. Y otro, también muy evidente, yo recuerdo estar absolutamente desesperado en mi primer año de la universidad en Valencia. Viniendo de Galicia, yo flipaba con aquello. Claro. Y lo que hacía era echar directamente cubos enteros casi en la cama del colegio mayor. Porque al estar mojada,
intercambiaba mucho más rápido también esa temperatura. Es el motivo por el que nos refrescamos la nuca, Claro, las las muñecas. muñecas. Son zonas que están muy irrigadas, pasan muchos vasos sanguíneos y el agua tiene la capacidad de robar muy bien el calor. Dicen que fregar el suelo de la habitación también funciona, ¿no? O eso he leído yo, que no sé si sea verdad. Algo hace. Yo te diría que con ese agua pues mejora la nuca, la cabeza, incluso una toalla húmeda que te la pongas en el cuello, eso va a estar haciendo efecto durante más tiempo. Y pasa algo curioso, no solamente que te refrigere una zona que está bastante vascularizada, es que uno de los problemas que tiene el calor, sobre todo los tejidos que más sufren, son el sistema nervioso. Claro. Que es verdad que no vamos a tener ningún problema gordo. Bueno, la mala leche. Claro, eso sí. Pues ponernos una toalla en el cuello hace que precisamente los vasos que van a irrigar el cerebro estén un poquito más fresquitos. Algo hace ahí, no van a ser cambios muy drásticos, pero se trata de un caso acumulativo. Hay que sumar cositas. Toalla en el cuello, que decías que este sistema viene un poco de tu época en Valencia, Hombre, echando agua. Lo digo porque Ángeles está en Cullera. Hola, Ángeles. Madre mía, yo no podría vivir aquí en Cullera sin el aire acondicionado. Claramente, lo tienes claro, ¿no? Sí, es un calor húmedo. A mí me parece que es muchísimo mejor para mí. No estoy sentando cátedra como el doctor. Estoy diciendo que para mí es muchísimo mejor el aire acondicionado, refrigera, abre una habitación y se queda toda la casa. El ventilador es muy zonal. Y a mí me parece que no tiene nada que ver con el aire. Mira, cuando yo me compré esta casa, antes de los muebles, puse el aire acondicionado. Claro. Y gracias a eso puedo vivir. ¿Tú sabes lo que es salir a la calle y envolverte un halo de calor y de humedad? Ya. Es que a veces no deja ni respirar, la piel mojada. Son las 4:51 de la madrugada, las 3:51 en Canarias. Ángeles, ¿tienes el aire acondicionado puesto? No, por la noche no pongo el aire acondicionado si estoy sola. Pongo un ventilador al ladito de la cama, que eso sí que, y la ventana abierta. Pero cuando vienen algunos amigos que suelen venir, sí ponemos el aire acondicionado y sí lo programamos para que se quite a una determinada hora. Porque es imposible dormir. Bueno, pero quiero no marcharme sin decirte enhorabuena por el programa, lo variado que es, lo simpática que eres tú, lo ocurrente y lo cercana. Bueno, entonces Ángeles, me alegro mucho. La cadena SER es mi amiga, es mi compañía. Y bueno, ahora con la nueva programación pues debemos saber el sastre de noche, pero vamos. Pues lo va a hacer fenomenal, ya verás, si hay mar por la mañana también. Pues es algo en la vida que tener la cadena SER. Bueno, pues ya nos has hecho la cuña, Ángeles, te lo agradezco mucho. No, al revés. Es un placer escucharte. Gracias por estar ahí, porque lo haces posible, gracias a eso. Pues sí, y llamo muchas veces porque todo me parece interesante. Pues llama todas las noches, Ángeles. Sí, ya lo hemos dicho al principio de la temporada de verano. Lo que queremos es reivindicar al oyente en esta temporada de Se Amanece Nos Vamos en verano. Así que el 900-100-800 está siempre abierto para ti. Yo ahora a las 6 de la mañana, que ya empieza a amanecer, todavía amanece como el cuarto, así, me voy a hacer la playa. Y me hago la playa con mi perra y me voy como 2 kilómetros 700 hasta un hotel. Allí bebemos agua, hacemos pis y mi perra desayuna, muy feliz, y luego volvemos. Qué gusto. Y ya un planazo. Planazo, sí, Ángeles, nos has dado toda la envidia posible a esta hora de la madrugada aquí hablando del aire acondicionado. Estoy caminando de 6 a 8, 2 horitas por la mañana. Joder. Y luego después, cuando vuelvo de la playa y ya me ducho, pongo el aire acondicionado y me quedo, bueno, Dios no creo que esté tan a gusto en tan el a gusto como tú. Ángeles, un abrazo muy grande, gracias por haber llamado. Enhorabuena. Gracias, adiós. Oye, esto que dice Ángeles, de irse a caminar por la playa ahora a las 6, ¿eso es buena idea? Es muy buena idea porque es el momento en el que podemos hacer ejercicio. Claro. Uno de los problemas por los que nos cuesta conciliar el sueño en los días de calor es que nuestro cuerpo tiene que bajar la temperatura para quedarnos dormidos, un gradito, algo así, y eso significa que, de acuerdo, lo vamos a tener difícil de base, pero sumamos otra cosa, los días de calor nos movemos menos, así que estamos con más energía. Si aprovechamos esas primeras horas para agotarnos, genial. Otra cosa que hace también muy bien Ángeles es esa ducha al volver. No le estoy descubriendo a nadie el fuego, las duchas refrescan
refrescan un poco. Lo que sí que no sabe Pero tanta gente... ¿ducha caliente o Ahí ducha está, Ese es ahí el está. tema. A ver, No ¿cómo hay hace que falta, ducharse? no hace falta que sea caliente, no tenemos que sufrir, pero no fría. Cuando la ducha Ya. es muy fría, se produce una reacción de nuestros vasos sanguíneos de protección, se contraen, dicen, uy, estoy perdiendo mucha temperatura y tengo que sobrevivir. Problema, que cuando se contraen pasa lo contrario a lo que O sea, queremos. efecto rebote. Exacto. Y con la bebida es lo mismo, ¿no? Pues mira, con las bebidas no hay tanta diferencia, así que yo te diría que de verdad lo que te guste, porque lo importante es estar O sea, hidratado. agua helada, pero empiezas a sudar como un pollo. Claro, hace un poco de rebote, pero bueno, que en cualquier caso lo importante en esas situaciones es estar hidratado. Vale. Y con eso Y sí cada que me uno lo quedaría. que quiera, ¿no? Eso es. Y una cosa que no hemos llegado a comentar, que también tiene que ver con esas duchas, aprovecho y lo recupero así, es por qué eso de sudar nos refresca. Ya. Que es verdad que el agua roba mucha temperatura, ya lo hemos dicho, pero el momento en el que nos refresca es cuando ese sudor o ese agua de nuestra superficie deja de estar en fase líquida y pasa a vapor. Vale. Que eso es lo que ocurre cuando nos secamos. ¿Por qué es importante? Lo que nos decía Ángeles es una situación de calor húmedo, que se ha dicho toda la vida es peor. El motivo por el que es peor es que cuando el entorno tiene mucho agua ya en el aire, acepta mucho peor el agua de nuestro sudor. Vale, Así que vale. nos Entonces cuesta... tardas más en que ese agüita de Eso tu es. sudor pase al resto. Justo, y Vale. como tardas más, no hace su función el sudor. Incluso es peor porque estás deshidratándote sin ningún tipo de propósito. Vale, o sea, ducha, no muy fría, ventilador, abanico, supongo. Por ejemplo, todo lo que pueda intercambiar el aire y que así vaya habiendo cierta renovación, ejercicio al amanecer, hemos dicho, ¿no? Mantener la hidratación, utilizar ropa holgada para que permita la circulación de aire y que tampoco se pegue el sudor, Ya. porque ya hemos dicho, si el aire de nuestro entorno tiene mucha carga de humedad, vamos a tener más problemas para evaporar nuestro sudor, pero es que da igual que sea el aire o que sea la camiseta que tenemos pegada. Claro, si claro. está totalmente empapada, no Mal. vamos a Mal. liberar por ahí nada. Y la ropa ligera en general para dormir es una buena idea. Y un truco para aquellas noches que nos cueste pegar ojo, ya hemos dicho que hace falta bajar ese grado, es que comparativamente al cuerpo le dé la sensación de que hace un poco más de fresco, aunque no sea verdad. Parece una tontería, pero si conseguimos calentarnos un poquito antes de ir a dormir, cerrar ventanas, sufrir un pelín, nada. ¿En serio? Y en el momento en el que nos metemos en la cama, así que abrimos ventanas, ponemos todos esos remedios que hemos dicho térmicos, vamos a notar que bajamos un grado. Sí, sí, yo tenía un amigo que era un friki que precisamente en días como estos de verano se metía en el coche, no ponía el aire acondicionado y de hecho ponía un poco hasta la calefacción. Pues fíjate. Y luego salías de ahí, claro, y hacía un fresquito que aunque hubiera 37 grados, porque claro, el Pero es coche que estaba a 50. Alucino Eso es porque así. no se me habría ocurrido en la vida esto. Pues es un truquillo que podemos hacer. Y otro que a mí me gusta mucho, porque ya nos acercamos al final, pero quiero que lo utilicemos, es un truco que no va a bajar la temperatura de nuestro Vale. cuerpo, pero nos va a engañar. Cuando nos lavamos los dientes con pasta dentífrica, Sí. da la sensación de que está fresca. La Sí. temperatura es la misma, pero el mentol es una molécula que hace que los receptores de temperatura de nuestra boca manden señales a temperaturas que antes no mandaban, diciendo, esto debe ser frío. Se equivocan. Bueno, pues el mentol está también en algunos champús, algunos geles. Que Bueno, pueden hay Pensaba que mucha- había que ponerse pasta de dientes en la cara. ¿o? Claro, no, pero no es- mira, esto es verdad porque yo compro mucho esos geles y cremas para las piernas de Claro. mentol que dan como un poco sensación Eso de es. frío. No baja tu temperatura, No. pero la sensación es importante. Al final intentamos sobrellevar el calor. Y el último consejo que tiene que ver con esto y que creo que te va a gustar, porque me parece que además no lo había escrito en el guión, va a ser así por sorpresa, es leer y consumir cultura donde estemos viendo o imaginando entornos fríos. Ay, me encanta. Esto, por ejemplo, yo estoy ahora leyendo Moby Dick y me está encantando. Tiene ese plus de imaginarte el océano. No te pongas a leer Lawrence de Arabia. o Claro. una cosa así, Claro, claro. No Qué va a bueno bajar tu esto. temperatura, pero está estudiado que nos mentalizamos un poquito mejor de la situación y somos capaces de llevarla mejor. Vale, de vale, vale. relajarnos. Pues nada, le diré a mis hijos que toca ver Frozen todo el Eso verano. es todo el verano. Ignacio Crespo, qué gusto que estés con nosotros de nuevo, que cuánto aprendemos siempre a tu lado. Un repaso, yo qué sé, en menos de un minuto puedes hacer de algún Sí. consejito final. Claro que sí, porque yo creo que, fíjate, los consejos están dados, esa es la situación que tenemos, y el consejo final no es de cómo llevar mejor el calor, es de cómo ser sinceros con nosotros mismos sobre si necesitamos o no necesitamos ese aire. Bien. Porque hemos dedicado una hora a hablar de sus bondades, que son Sí. muchas, pero estamos en un punto cercano al no retorno de las temperaturas y cómo está aumentando los problemas climáticos, que no son solamente aumentar el calor, son
son fenómenos climáticos extremos, son inundaciones, son problemas serios de los que nos tenemos que hacer responsables. Y hay ocasiones donde simplemente con una toalla húmeda, con un ventilador y aguantándonos un poco, somos capaces de reducir nuestra contribución al cambio climático. Ojo, que hay otros que tienen mucha más culpa que nosotros, que el porcentaje de los más ricos son los realmente responsables, pero para que haya un cambio tiene que empezar por nosotros. Con eso nos quedamos hasta la semana que viene, Ignacio. Hasta la semana que viene. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.